Listo, estamos. A ver. Listo, hablábamos de. A ver, resumen. ND aquí no está explicado, pero es el número de día. T orto es el día, es a la hora, para ese día específico en la que el sol aparece. No amanece todos los días a la misma hora, por supuesto. En invierno amanece más tarde, ahora el sol amanece más tarde. Ahora que estamos entrando en invierno, el 21 de junio va a ser, se conoce como la noche más larga, pero justamente se le dice noche más larga porque en realidad es una noche más larga, ¿no? Porque es un día más corto, es el día más corto. Entonces, y en verano, en 21 de diciembre, es el día más largo, aunque no hay una celebración para tal, es el día más largo, amanece cerca de las 5, no es más, quizás antes, dependiendo de la latitud, ¿no? Y bueno, hasta el 21 de junio, pues la noche más larga, que en zonas donde hay bastantes campos, chacras, suelen festejar la noche de San Juan, le dicen, ¿no? La noche más larga. ¿Ya? Esto básicamente, la fórmula es fácil de determinar, es 12 horas, por supuesto, menos la mitad del número de días, ¿no? Bueno, acá una corrección. Esto se llama la duración del día. Duración del día. O sea, si el día dura 10 horas, por supuesto, entre 2 5 menos 12, ¿no? Por ejemplo, si el día durase 10 horas, o desde que amanece hasta que anochece, la mitad son 5 horas. A las 12 del mediodía le quito 5 horas y estamos hablando de que amanece a las 7 de la mañana, ¿no? Y a las 12 más 5 y atardece a las 5 de la tarde. Si el número, no es el número de horas, ¿no? Número de horas, ¿no? Vamos acá a hacer una anotación. Número de horas de sol. ¿Ya? A eso se refiere. ¿No? Si el número de horas de sol son 12, por ejemplo, mitad 6, 12 menos 6, amanece a las 6 y atardece a las 6 de la tarde. Así es. Vamos con el ángulo cenital. El ángulo cenital es el ángulo que hace la dirección del sol con la línea perpendicular a la superficie de la Tierra. ¿Ya? El ángulo que hace la dirección del sol con la línea perpendicular a la superficie de la Tierra. Vamos a ver si tenemos una figura acá. Aquí está su fórmula, pero vamos a ver si tengo a mano un video. Vamos a revisar acá. Ya, no tengo un video, luego voy a mostrarlo con mayor detalle. El ángulo cenital lo vamos a ver en esta figura anterior. Aquí. Aquí está el ángulo cenital. Este teta sub z, ya, es el ángulo que hace el cenit con la posición del sol. Y por supuesto depende de la hora. Ángulo cenital.
¿sí? Ángulo cenital. Es el ángulo que hace la dirección del Sol, la recta de que hace el Sol, con la perpendicular, con el cenit. Esta es su fórmula. El ángulo, o sea, alfa más teta, teta sub z es 90. Claro, es que se refiere a esto de acá. Alfa, aunque aquí no se ve alfa, vamos a ver si puedo meter acá. Alfa sería el ángulo que hace el plano con la dirección del Sol, este es alfa. Y por contraposición, teta sub z, el ángulo cenital, es la diferencia de 90 grados, por supuesto. De modo que alfa más teta sub z, los dos completan el ángulo recto. ¿No? ¿Listo? Esa es la lógica. Entonces, volvemos ahora aquí, el ángulo cenital, alfa más teta sub z es 90. Y podemos determinar el ángulo cenital a través de la ecuación 2.12. Aquí. ¿No? ¿Qué más? Acá hay algunas anotaciones que vamos a tener en cuenta para el Excel, ¿ya? Si el seno del alfa da un valor mayor de 1 en radianes, la ecuación no arroja valores. Para que esta ecuación sea útil para cualquier punto hacemos una corrección, esta corrección. ¿Sí? Esto se va a convertir en esto de acá. Luego vamos a hacerlo con calma, ¿no? Por ejemplo, calcular el ángulo cenital y la altura solar para una latitud de 32,34 grados norte a las 10:30 am y luego a las 3:15. Tiempo solar el 17 de abril. Por ejemplo, fecha 17 de abril, día 107, la declinación según fórmula de Cooper es 10,5. Si la hora es 10:30, en decimales hay que convertir a 10.5 o 10,5, con lo cual el ángulo horario es menos 22,50. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Aquí, de esta forma. ¿No es cierto? Luego se calcula el ángulo cenital con la ecuación 2.12. Uso la declinación de Cooper 10,15. Uso la latitud 32,34, esa es latitud norte, positiva. Y por lo tanto el ángulo horario es menos 22,50. ¿Es correcto que sea negativo? Sí, porque es antes del mediodía. Y el ángulo cenital es 30,39. El ángulo de elevación es la diferencia. ¿Ya? Aquí puedo ver un poco más en detalle. Aquí observen que el ángulo horario ha considerado que la hora correcta es 10:30. En esta expresión estamos suponiendo que las 10:30 horas coincide con la hora solar 10:30 exactamente. O sea que no hay desplazamiento de meridiano, sí, pues, longitudinal, por zona horaria. Digamos que la zona horaria es correcta, o sea, 10:30 en zona horaria es 10:30 y no hay ninguna corrección y por lo tanto se está aplicando simplemente la fórmula, ¿no? Que es la hora en decimales por menos 12 por 15 grados. Es justamente la fórmula del ángulo horario. Esta fórmula de aquí. ¿Sí? Que estamos considerando que la hora que nos han dado es una hora tiempo solar verdadero. Es para un acercamiento, es el tiempo solar verdadero. ¿Sí? Claro, no hemos hecho ninguna corrección de este tipo. Todavía el tiempo solar verdadero hay que definirlo más adelante, a ver si coincide o no. Lo mismo para el otro caso. ¿Ya? Luego revisamos este ejemplo.
Creo que hay mucho detalle aquí. Sigamos antes de que se nos pase la hora. Vamos a avanzar una media hora más explicando esto. Hacemos un receso y empezamos con la práctica. Así que son las 10, 10 y media. Antes de las 11 debemos estar empezando el segundo taller con algo de la información que ya hemos trabajado martes y jueves, el martes especialmente, para crear nuestra tabla y terminar en una gráfica de una trayectoria solar para un día específico. ¿Ya? Entonces hay que listar las laptops, por favor, ¿no? Unos 40 minutos más o menos. El azimut solar, ¿ya? Es el ángulo de azimut del Sol, muy a menudo definido como el ángulo medido desde la dirección norte en el sentido de las agujas de reloj. Lo encontramos a partir del norte para el hemisferio sur, ¿no? Es decir, que el azimut solar valdrá 0 grados cuando la posición se encuentre en el plano meridiano, lo que ocurre al mediodía solar. Nada, vamos a explicar eso en la astrofigura. ¿Cómo es este asunto? ¿Cuál es ese ángulo? Vamos a poner aquí. Vamos a usar un colorcito más resaltante. El azimut solar es sobre el plano. Esta línea punteada es una trayectoria del azimut. 0 grados en el meridiano, recuerden que el meridiano es este, norte-sur, 0 grados es aquí, y entonces donde está el Sol en la gráfica ahorita sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Es el azimut, el ángulo azimutal, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿no? Ese es el ángulo azimutal. Entonces, es una función de seno. Luego revisamos la fórmula en detalle. Ejemplo, determinamos el ángulo a partir del azimut solar para el 1 de mayo para una latitud de 45 grados, eso es latitud norte, a las 12:15 pm. ¿Ya? Primero hay que tener en cuenta datos. Día, número de día, 1 de mayo 121 días, latitud 45 grados, la declinación para ese día es 14,9, ¿correcto? Y luego viene el asunto con el azimut, ¿no? Para sacar el azimut solar, esta última columna, que está en marrón, naranja, marrón, requiere toda esta información. Esto es lo que vamos a hacer en el taller. Si revisamos ahora sí la fórmula, está escrito así, seno. Este símbolo gamma es el azimut solar. O sea que para poder hallarlo hay que invertir el seno a la -1 de todo esto. ¿Y qué requiere el azimut solar? Requiere el ángulo horario, la declinación y la elevación. Entonces, en mi cuadro voy a poner primero la hora. Me han dicho que necesitamos sacarlo a las 2 de la tarde, 2:15. Esos son 14 horas con 15 minutos. Para tener una idea de cómo funciona esto, he puesto a la 1:15, 2:15, 3:15. Por supuesto, luego que tenemos el valor en horas, minutos y segundos, hay que convertirlo a valor decimal. Ya sabíamos cómo convertirlo a valor decimal. ¿Cómo consistía? Si tenemos minutos, hay que dividirlos entre 0,60, ¿no? Para saber cuánto en decimales de grados hay, ¿no? Entonces dividimos entre 0,60 y convertimos. Vamos a revisar, yo tengo aquí un Excel anidado, a ver cómo hemos hecho la forma. ¿Ya? Si tenemos la 1:15, en Excel podemos poner esto. Luego lo vamos a hacer. Agarra la hora
¿ya? Que es 13 horas, 13 horas, y le voy a sumar los minutos, los 15 minutos, pero no en minutos, sino en decimales. Es decir, voy a agarrar el minuto, o sea, los 15 minutos en este caso, y lo voy a dividir entre 60. 15 entre 60, ¿no? Entonces 15 entre 60 me va a dar un valor en decimal, que es una fracción, ¿ya? Y le voy a sumar a las horas, y por lo tanto obtengo el valor decimal. Hora en decimal, 13.25 horas es igual a 13,15, 13 y cuarto. Igual a las 2 y cuarto, no, 14 horas con 15, igual va a salir. Se convierte. Luego vamos al ángulo horario. El ángulo horario, ya sabíamos que estamos suponiendo que esta hora es la hora verdadera, no la hora local, sino la hora verdadera, no la hora de la región, o sea, la hora real de Moquegua en todo caso, si fuese el caso, ¿sí? Entonces, y aplico la fórmula del ángulo horario. Ahí está, era 15 grados, ¿no? Por la hora menos 12, ¿no? Y se convierte el ángulo horario. Ven que de la 1 y cuarto a las 2 y cuarto está aumentando 18.75 más 15 grados, 33.75 más 15 grados, 48.75. Eso es lo que está pasando. Ese es el ángulo horario. Y estamos en la tarde, por eso es positivo, ¿no? En la mañana es negativo. Por ejemplo, si pongo aquí 10 de la mañana, ¿no? Me va a salir menos 26,25, es negativo, por supuesto. En la mañana es negativo, en la tarde es positivo. Ya tengo el ángulo horario, luego calculo el ángulo cenital. El ángulo cenital es esta fórmula aquí. Vamos a hacerlo un ratito. Este de aquí, de la diferencia, aquí ya θ sub z, o por supuesto colocar todo el valor, me estoy equivocando, ¿dónde estoy? Regreso un poquito, creo que me he desplazado. Ahora sí, entonces regreso aquí. El ángulo cenital toma el ángulo horario a través de una fórmula. Luego vamos a aplicar en detalle esta fórmula, ¿sí? Lo que me da es 41,41 grados. La altura solar es la diferencia de los 90, ¿no? Del ángulo recto de esto, es decir, ¿no? Si digamos 90 menos 41,41 es 48,59%, ¿no? ¿Sí? Acá he hecho un cálculo doble, creo que se han usado dos fórmulas distintas, no hay problema. Por último, el azimut toma el ángulo horario y la altura solar, ¿no? Para realizar su valor. ¿Ya? Para realizar su valor. ¿Dónde está esto? Aquí. El azimut, ángulo horario, declinación y elevación. ¿Sí? Aquí hay otros ejemplos más. Que están en la separata, en la parte 3, parte 4 creo. Sí, a ver, vamos a revisar por si acaso. En las diapositivas parte 4 creo que es. Sí están ahí en las separatas. Sí, lo verifico.
Sí, ahí está. Correcto, está en la separata parte 4. Medida del tiempo. Para este caso todavía no es importante, pero igual lo vamos a mencionar. El tiempo solar es una medida del tiempo fundamentada en el movimiento aparente del Sol. ¿Correcto? Sobre el horizonte del lugar. Toma como origen el instante en el cual el Sol pasa por el meridiano, que es su punto más alto, denominado mediodía. A partir de este instante se van contando las horas en intervalos de 24 partes hasta que se complete el ciclo diario. La órbita de la Tierra alrededor del Sol, como es elíptica, hace que la Tierra en su movimiento de traslación se mueva más veloz cuando se acerca al Sol y más despacio cuando se aleja de él. ¿Ya? El Sol, cuando está más cerca del Sol, la Tierra es ligeramente más rápida. Y cuando está más alejado, es más lento. Por supuesto, esto obedece a las leyes de Kepler. Aquí está el tiempo solar verdadero. ¿Qué es el tiempo solar verdadero? Es el tiempo real que determina el Sol a su paso sobre un meridiano. Es decir, ya dividiendo toda la trayectoria del Sol en un día y considerando que el mediodía es 12 y mediendo en ángulos, ¿no? Esa es la hora correcta. 12, 11 es menos 15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El tiempo solar verdadero, ¿ya? Pues aquí, considera el tiempo solar medio, promedio, más 4 minutos. ¿A qué se refiere esto? Primero, el tiempo solar medio. Para eliminar las desigualdades del tiempo transcurrido entre los pasos sucesivos del Sol por un mismo meridiano, se definió el tiempo solar medio, o TSM, imaginando un Sol ficticio que gire a la velocidad constante y en forma regular, circular alrededor de la Tierra, suponiendo que el Sol gire a velocidad constante, de modo que la duración de los días permanezca constante durante todo el año. El tiempo ficticio está asociado al meridiano que pasa por la considerada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en España, de donde saqué los apuntes inicialmente, en el territorio peninsular se encuentra en uso horario del meridiano de Greenwich, o sea, cero. ¿Ya? Y Canarias en el siguiente 15 grados oeste. La hora oficial en España tiene un adelanto respecto al tiempo solar medio, de 1 hora. Y en invierno de 2 horas. Esto es el uso, ¿no?, que se le da en ese país. Entonces el tiempo solar medio, ¿no?, es la hora oficial más o menos, dependiendo de la posición, 1 o 2 horas por reajuste. ¿Ya? No vamos a adentrarnos mucho en ese detalle, pero el asunto es que tenemos que ver una forma de encontrar el tiempo solar verdadero. Eso sí, tiene en consideración tiempo solar medio y la ecuación del tiempo. Aparecen muchas fórmulas. Bueno, la ecuación del tiempo, donde LS es la longitud estándar, LL es la longitud local, es decir, en nuestro caso LS es Lima y LL es la longitud nuestra local. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos? Para saber cuál es el desplazamiento en tiempo que se están tomando. Si Lima está a las 12, en Moquegua, ¿cuánto de menos tengo que restarle para que se dé la hora solar verdadera? Después está otra expresión que es la ecuación del tiempo. No vamos a entrar mucho, es una ecuación que sirve de mucho apoyo para la hora. Pero como están escritas, esas las vamos a pasar directamente en esa. Entonces, relación, la ecuación del tiempo, aunque no tiene mucha interpretación práctica para nosotros es punto crucial. Entonces, por acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, para el día 16 de febrero a las 10 a.m., hora local en Colombia, que tiene un grado de meridiano -5, necesitamos determinar el tiempo solar verdadero en las localidades de Leticia, que está en 69 grados 57, Bahía Honda en Guajira en 71 minutos 48, 71 grados 48 minutos. ¿No? Vamos a ver. Entonces tenemos la ecuación de la declinación, que me da -12 grados 36, ya es latitud sur, por eso es que es negativa, la declinación es negativa. De la ecuación del tiempo,
vamos a obtener un valor en 14 minutos. Reemplazamos esta ecuación. Para obtener el desplazamiento son menos 14 minutos. Entonces, primero, para Leticia, que se encuentra a 69,57, lo que tenemos que hacer es restar a menos 75, que es el uso horario, menos 69,57, por 4 y menos 14 minutos. Todo eso se va a sumar a las 10 horas que tenemos. Entonces el tiempo solar verdadero es 10 horas con 06 minutos. ¿Ya? 10 horas con 06 minutos. Y así tenemos el mapa de la trayectoria solar. Este es el mapa de la trayectoria solar en una perspectiva cartesiana, pero hay más de una sola perspectiva. Ya vamos a llegar a construir el día de hoy estas trayectorias. Claro, no todas estas, sino una de ellas, que es cada una de estas líneas, cada una de estas curvas, es un día específico del año. Enero, febrero, marzo, abril. Y todo este mapa de curvas, pues, muestran varios meses específicos, días específicos del año, donde me dan el espectro total de la trayectoria solar. ¿Qué se grafica? La altitud solar o la altura solar versus el ángulo de azimut. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. No voy a entrar más en detalle, tenemos esta información, acá hay varias posiciones, luego hablaremos de la posición en una superficie inclinada, pero hasta aquí vamos a ver nuestra parte teórica, vamos a hacer un intermedio, son las 10:20, yo creo que hacemos un intermedio de 20 minutos o más, si es que han tomado desayuno temprano, muy bien, si no aprovechen a tomarse una frutita o algo. 20-25 minutos hagamos un intermedio y esté listo con su tablet, con su laptop o su PC. Yo les voy a pasar en unos minutos más o antes de iniciar la guía para hacerlo uno a uno, paso a paso. Con lo cual terminaremos la clase de hoy sábado. Esto de la guía nos va a tomar más o menos una hora, minutos más, minutos menos. Vamos a avanzar casi todo y voy a dejar horas de detalle para que ustedes revisen ya como finalicen un poco cómo queda su, su trabajo en Excel y para que lo puedan subir en el aula virtual. ¿Listo? Muy bien, hagamos un intermedio. Hagamos un intermedio de 20 minutos, más o menos. ¿Sí? Y nos retornamos para ver para iniciar el taller.